Saludos, amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Nos acompaña en esta edición el joven abogado Gilberto Objío Subero. Con él conversaremos sobre el interesante mundo del derecho y la responsabilidad médica. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soy yo, Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, porque a mí me gusta servirle a la gente. Porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente, gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica. Hoy tenemos un programa bastante especial con un destacado joven profesional del derecho que ha escogido como especialidad una rama bastante interesante. Él se ha dedicado a una rama que está adquiriendo cada día más visibilidad en el ámbito jurídico y en la práctica jurídica en República Dominicana, que tiene que ver con la mala práctica médica. Hoy contamos con la presencia aquí Principalmente del licenciado Gilberto Objío Subero. Con Gilberto vamos a tratar este aspecto del derecho que desde hace unos años en República Dominicana ha venido adquiriendo cierta trascendencia en el sentido de que de una u otra manera se van aumentando cada día los casos en que pacientes que se sienten que con ello no se ha ejercido una práctica médica correcta y acuden
reclamar sus derechos a los tribunales de la República, pero también familiares de pacientes que de una u otra manera, por un ejercicio o lo que ellos pretenden, ha ocurrido una mala práctica médica, también han procedido a acudir a los tribunales y demandar a los médicos que ellos entienden o le atribuyen haber incurrido en dichas faltas. Muchas gracias, Gilberto, ¿cómo estamos? Un placer. Un verdadero placer tenerte aquí, tanto para Ramón, Pedro y un servidor. Gilberto, en República Dominicana, en los últimos años, ha ido increciendo el número de ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de justicia, porque de una u otra manera, entendiéndose que contra ellos mismos se ha incurrido en una mala práctica médica o contra un familiar cercano que de una u otra manera ha fallecido o ha perdido algún tipo de órgano y ha quedado inhabilitado, por lo que ellos entienden fue un descuido o quizás también una mala práctica médica. ¿Cómo tú interpretas ha sido el desarrollo de esta práctica profesional, sobre todo para los abogados que como tú se dedican al ejercicio de este tipo de materia? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Realmente la sociedad dominicana ha visto un incremento dentro de las acciones judiciales en el ámbito de la responsabilidad médica, civil y privada. Los factores que han ayudado a este incremento podrían ser varios. Dentro de ellos, acceso a mayores cantidades de información de parte del público en general respecto de lo que sería o no sería una práctica médica adecuada. Y esta influencia la vemos por las redes sociales, el internet, la televisión y la experiencia que han vivido otros países respecto a la práctica médica y la vía judicial para su reclamo. Otro elemento ha sido novedosas leyes en República Dominicana que han beneficiado la acción del ciudadano contra la administradora de salud pública o privada. En este sentido tenemos la ley 35806, que es la ley de protección de los derechos de consumidores y usuarios, que establece que como proveedor de servicios, sea independiente o sea a través de una entidad comercial, llámese clínica u hospital, pública o privada, estos deberes de proveedores comprometen su responsabilidad respecto del consumidor, que es el paciente, que está protegido por los derechos que establece esta ley. Y en ese sentido vemos como cada día más los tribunales van conociendo procesos en los cuales se reclama la reparación del daño generado por un servicio deficiente a la luz de lo que es la interpretación personal en beneficio propio o en beneficio de terceros. Beneficio propio cuando la persona demanda por sí y en beneficio de terceros cuando demanda por personas sin la capacidad legal para demandar o que está en una situación que no le impide dar su consentimiento, como sería la persona que está en un estado debilitado de su mente o una persona que está en estado vegetativo o un menor de edad. Gilberto, la ciencia médica ha experimentado notables avances en el último siglo y uno se pregunta, aquella división clásica en derecho donde se hablaba obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Y entonces típico sería las obligaciones de medios, la de los médicos, las que asumen los médicos en sus tareas. Pero con estos avances de la ciencia, o sea, en la medida en que se va perfeccionando, ¿cómo ha impactado eso, esta caracterización de las labores del médico, de las obligaciones que contraen los profesionales de la medicina como simplemente obligaciones de medio? Realmente, a grandes rasgos, la medicina es un servicio que se provee por medios, porque lo que se pretende es, como obligación principal, dar los mejores servicios de salud posible para mejorar la posibilidad de mejoramiento de una persona. Sin embargo, ese es el marco contractual. Hay obligaciones específicas de resultados y hay obligaciones generales de medios. Entre las obligaciones de medios, que es, por ejemplo, poner a disposición del paciente todo aquello cuanto lo puede beneficiar, que no le repercuta en peores consecuencias de aquellas que pretende sanar, tenemos, por ejemplo, una cirugía. Una cirugía es un acto médico complejo que involucra muchísimas obligaciones.
Como obligación general, como contrato, es un proceso de medios, porque no se sabe si el resultado de la operación será favorable. Pero como está compuesta por muchísimas obligaciones de resultado, como por ejemplo la asepsia, la limpieza de los instrumentos quirúrgicos que son utilizados en esa operación, eso es una obligación de resultado. El buen funcionamiento de los equipos médicos que sirven para monitorear al paciente es una obligación de resultado. Que hayan los insumos necesarios para aplicar al paciente dentro de una operación que se sabe que se va a necesitar es de resultado. Y así podemos enumerar una cantidad inmensa de particulares obligaciones de resultado dentro de la gran o macro obligación de medios que se encuentra dentro del proceso quirúrgico, que es un ejemplo dentro de un tipo. Porque la medicina, la operación es solamente un elemento. Tenemos el diagnóstico, tenemos los medicamentos, proveer medicamentos, tenemos la obligación de consejo. Son otros actos jurídicos complejos también, que hay algunos que son de resultado por su naturaleza, como la obligación de información, que la información debe ser entregada y debe haber una prueba por escrito de la entrega de esa información, producto del mandato de la ley 358. Eso es una obligación compleja, pero de resultado completa, no como la quirúrgica, que es de medio, pero compuesta de muchas de resultados. Y así veríamos cómo la caracterización entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado encuentra un equilibrio dentro de la medicina, producto del avance de la tecnología. Ahora, ¿cómo involucra el avance de la tecnología en descubrir nuevas obligaciones de resultado? Cuando los elementos técnicos permiten disminuir al mínimo posible o razonable la aleatoriedad del resultado. Estamos hablando de una obligación de medios, de resultado, inmediatamente hablamos de un proceso cuyo resultado no queda al azar, sino queda al elemento técnico o de preparación del médico. Y el ejemplo clásico es que la tipificación de sangre como proceso diagnóstico es de resultado porque la probabilidad de que esa sangre marcada con A positivo, B positivo, BAO, lo que sea, es tan mínima que sea errónea, o sea, está tan fuera de la probabilidad y la razonabilidad que salga mal que se considera de resultado. Porque si hubiese un daño ahí, debe invertirse la carga de la prueba y debe el médico probar que la responsabilidad de haber dado un resultado erróneo no recae dentro del procedimiento en sí, sino a un hecho muy extraño aleatorio cuya dificultad probatoria no se le puede poner a cargo del demandante, quien no tiene los medios para probarlo. En la responsabilidad médica norteamericana, últimamente se menciona que existe una apertura mayor a ciertas especialidades en las universidades de Estados Unidos, especialidades médicas, y que esto se debe en parte a los grandes riesgos que implica el ejercicio de esas carreras. Si trasladásemos esa situación a nuestro país, ¿qué nos llevaría a pensar esto? ¿Qué tipo de riesgo para el ejercicio de la medicina conlleva el progreso, digamos, de las acciones de responsabilidad médica? O sea, de cara a cómo yo voy a prestar mi labor como médico, ¿cómo podría eso influir para que menos gente se dedique a ejercer determinadas especialidades de medicina? Sí, básicamente las estadísticas nos dicen que en Estados Unidos los especialistas de alto riesgo, cirujanos por ejemplo, a los 65 años habrán sido demandados en el 85% de los casos. Los de bajo riesgo a los 65 años habrán sido demandados en el 60% de los casos. Cuando el médico no tiene 65 años, sino que tiene 35 años, se disminuyen los porcentajes a, respectivamente, 70 y a 40. Quiere decir que un médico en Estados Unidos posiblemente durante su vida va a ser demandado. Y naturalmente que eso disminuye el incentivo particular de una persona de exponer su patrimonio o su libertad mediante el ejercicio de una profesión determinada. Significa también que va a haber un incremento en los costos de los servicios de los médicos que actualmente están dando el servicio, porque están siendo expuestos. En República Dominicana el incremento de las demandas médicas va a producir posiblemente 3 factores interesantes que veremos. La primera, medicina defensiva. Tendremos cada vez médicos haciendo estudios diagnósticos reiterativos o complementarios para diferenciar diagnósticos. Lo que se llama responsabilidad por diagnóstico diferenciado es cuando unos mismos síntomas dan como resultado 2 posibles diagnósticos diferentes y hay que descartar uno. Quiere decir que un solo estudio médico no te puede dar la solución completa. Como hay que hacer 2 estudios, se incrementa el costo. Ellos están haciendo 2 estudios para no ser demandados
por responsabilidad, por negligencia médica, es decir, por no haber hecho lo que tenían que hacer según el protocolo. Otro elemento que vamos a ver con más demandas será el incremento del costo individual del servicio médico producto del desplazamiento de los costos de la póliza de responsabilidad civil del médico al paciente. Como van a haber cada vez más demandas, tendremos cada vez más médicos contratando pólizas de responsabilidad civil que le cuesta dinero y que van a traspasar esos costos al servicio final que le da el paciente. Y como elemento final vamos a ver también un decrecimiento de la matrícula estudiantil dentro de las universidades, porque van a preferir profesiones de menor costo patrimonial o de su responsabilidad personal, porque en República Dominicana tenemos responsabilidad penal y civil para los médicos. Eso quiere decir que vamos a tener un desplazamiento de pacientes, de médicos que no van a optar, por ejemplo, por especialidades complejas, sino por especialidades diagnósticas, psiquiatría, otro tipo de especialidades médicas que no tienen que ver con trabajos ya de procedimientos quirúrgicos y esos elementos. Gilberto, en los últimos años se han venido desarrollando incluso hasta tesis sobre un aspecto que ya entre los médicos y los abogados que como tú se dedican al ejercicio de más o menos de estas ramas, si se quiere considerar, del derecho, que se trata de ese concepto que llama el consentimiento informado. Sí. ¿En qué consiste el consentimiento informado y qué posibilidades tiene de cubrir, por una parte, la responsabilidad tanto civil como penal del médico en el caso de que se pudiera producir un evento que diera al traste, sea con la vida de un paciente o más aún con la pérdida de un órgano o una lesión permanente, vamos a decir, sencillamente? Bueno, primero, ustedes que son penalistas expertos entenderán como yo que el consentimiento informado de cara a la responsabilidad penal no se puede dar una exclusión de responsabilidad previa penal porque es de orden público. Y al ser de orden público yo no puedo disponer que no vas a ser objeto de la acción pública, que no está a mi cargo, sino que está a cargo del Ministerio Público, en principio. Sin embargo, en cuanto al daño civil, a la resarcir civilmente al paciente, puede haber una limitación de caras a un correcto consentimiento informado. Ahora, hay que definir qué es un correcto consentimiento informado. El consentimiento informado erróneamente se concibe como la autorización que firma el paciente a la hora de ser sometido a una operación, pura y simplemente. El documento final que él firma es una autorización. Esa autorización no es un consentimiento informado. El consentimiento informado, por oposición a esa autorización, es un proceso, y es un proceso que se concretiza en el tiempo, y es en esencia distinta. Un derecho es un derecho y es un proceso. Es un derecho porque está en las leyes y en los convenios internacionales sobre práctica médica, en el Código de Ética de los Médicos, en la Ley General de Salud 4201, en la Ley de Protección de Derechos del Consumidor. Es un derecho. Y como proceso, es un proceso de información continua, precontactual, contractual y postcontractual. Es una obligación de consejo de cara al médico, es una obligación de seguimiento durante el internamiento y es una obligación de consejo posterior al internamiento. Ahora bien, ¿qué es la autorización? La autorización sería la concretización del proceso del consentimiento informado, que estaría vacía y sería nula, producto de la reticencia dolosa de información, y entonces hablaríamos de un dolo y habría una nulidad si estuviese vacía del proceso. La simple firma en una hoja donde dice que yo eximo responsabilidad de todo tipo un médico por el procedimiento X es nula si no fue acompañada de una constancia, de un proceso informativo que diera como lugar que el paciente emitió un consentimiento con conocimiento de causa de los daños que podría haber sucedido si él se abstenía o no se abstenía de hacerse esa operación, y una elección libre de hacérsela. Ese procedimiento debe hablar beneficios, alternativas que no sean quirúrgicas, por ejemplo, informarle de todos los procedimientos alternativos, de los medicamentos que va a llevar, efectos secundarios. Es un acompañamiento, porque estamos hablando del bien jurídico principal, que es la integridad física. O sea que no basta para liberar de responsabilidad al médico que, digamos, en el momento previo al procedimiento, fírmame ahí. Le dicen, fírmeme ahí, que es necesario que usted firme eso. No, ni puede ser dado en favor de terceros.
Si la persona tiene capacidad para emitir su consentimiento, personalmente debe emitir el consentimiento. Entonces la profesión médica es una profesión de alto riesgo, o sea, el que está ejerciendo la medicina, por las estadísticas que tú señalabas, en el caso de Estados Unidos, es altísima la probabilidad de que termine en los tribunales. Eso obliga a los médicos, como me imagino, la necesidad de tener, de estar asegurado, ¿no? Claro. Asegurar su práctica. ¿Ese seguro aquí es obligatorio, voluntario? ¿Cómo funciona en otros países? En la República Dominicana hay seguros voluntarios. La ley no prevé una póliza de responsabilidad civil obligatoria para la práctica médica, como la gente conoce que tiene que tener un seguro para andar en su vehículo. No así el médico tiene que tener un seguro obligatorio para practicar la medicina, lo cual provee a los pacientes de un fondo de cobertura líquido a donde pueda ir a exigir que se le haya reparado el daño sin poner en riesgo el patrimonio personal del médico y por lo tanto la disponibilidad de ese médico en la sociedad. Porque cuando un médico sufre una condena grande, simplemente lo deshabilita para seguir siendo un ente productivo y ese médico va a terminar saliendo del sistema productivo nacional y no va a poder dar un servicio médico responsable. En República Dominicana existen varias vías de pólizas. La primera son la del colegio médico, que tiene una póliza que creo que es de 5 millones de pesos, que es voluntaria, es un aporte voluntario que hacen los médicos, y algunas aseguradoras que tienen pólizas de responsabilidad civil para los médicos. Ahora, la República Dominicana tiene que entender que necesita establecer un fondo de cobertura para problemas médicos aleatorios, lo que se llama en Francia se llama, bueno, lo voy a definir porque se me olvidó el nombre. Es básicamente un fondo donde todos aportan para que aquel que pueda probar que fue objeto de una mala práctica sea pagado por ese seguro y no personalmente por el médico. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener, primero, garantía de satisfacción de la responsabilidad en caso de que realmente se constituyan los 3 elementos de la responsabilidad: falta, daño y nexo de causalidad. Luego, vamos a tener una población médica más segura y más barata para dar el servicio, porque no va a tener que asumir costos particulares de protección. Y por último, vamos a tener en realidad como un todo una sociedad más barata, el servicio de salud más barato que el que tenemos hoy y no más caro. Una cuestión a la que tú aludiste hace un momento, sobre todo partiendo del hecho de que la responsabilidad médica puede ser seguida por vía penal, por vía de la ley de protección al consumidor y bajo el régimen, digamos, de responsabilidad común, de responsabilidad civil de derecho común. ¿Qué es lo que determina la diferenciación de una responsabilidad y de otra? Cuando yo sé que estoy frente a la violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal y cuando puede uno entender que está ubicado dentro del ámbito de una responsabilidad distinta a la penal. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Bueno, lo que hemos visto en los tribunales es que la gente acude a lo penal cuando hay o golpe de herida involuntaria o homicidio involuntario, que son los artículos que aquí podrían enmarcar la responsabilidad del médico, o envenenamiento, o castración, o cualquier otro elemento de tipo de la integridad física. Pero podemos hablar de responsabilidad civil que acompaña a la responsabilidad penal en todos los demás elementos donde no haya una vulneración directa a la integridad física o cuando no sea imputable personalmente a un individuo. Por ejemplo, si una persona sufre un cuadro crítico postoperatorio, donde ya terminó la operación y la operación en realidad fue un éxito, pero sus condiciones particulares como ser humano, que es aleatorio porque una máquina tan compleja le produce un evento que realmente le perjudica y ese evento perjudicial está involucrada una falta de preparación del equipo médico a la hora de elegir ese paciente como apto para ese proceso, o era un proceso electivo donde la persona fue a recibir una asistencia y recibe el mismo daño que he descrito anteriormente y no hay una imputabilidad directa, no tenemos un caso penal. Pero también si la falta de pruebas nos impide acudir por la parte penal, por la dificultad de los elementos probatorios o porque ya expiró el plazo máximo para ejercer la acción penal, hablamos de responsabilidad civil. Es decir, hay una serie de eventos interesantes que hay que diferenciar. El derecho médico no es el derecho solamente del médico que ataca al paciente por la vía judicial. El derecho médico es el derecho de la prestación del servicio de salud. Y como prestación del servicio de salud tenemos, por ejemplo, medicamentos, puestos o no puestos en el mercado con registro sanitario, tenemos
falta de instalación correcta de los servicios hospitalarios que no cumplen con los reglamentos de ingeniería necesarios, falta de proveer elementos seguros para las prótesis, falta de información debida que le causó al paciente una pérdida de la oportunidad de elegir un tratamiento mejor. Realmente recibió el tratamiento que tenía que recibir, o uno de los que tenía que recibir, pero había disponible uno mejor y más barato que el médico no se lo proveyó por un ánimo de lucro, como se ha pasado, por ejemplo, y a la gente le sorprenderá. Los procesos de instalación de prótesis de pene para la erección, la disfunción de erección masculina, tiene 5 pasos previos, 5 tratamientos previos antes de la instalación quirúrgica de la llamada bombita. Bien, está el procedimiento psicológico, por si es un problema psicológico, y va en ese orden descendente. Uno tiene que ser excluido para pasar al otro. Psicológico, farmacológico intravenoso, una bomba de succión y por último el quirúrgico. Pero el quirúrgico es el que más dinero da. Y se han visto casos donde el paciente va donde el médico dice, usted lo que necesita para resolver este problema es ponerse una bombita. Especialmente los pacientes que han sido atendidos por una extracción de la próstata, ya sea total o sea parcial. Bien, Gilberto, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otro tema de sumo interés. Seguimos, amigos, Principalmente, hoy con la presencia de un distinguido joven jurista dominicano, Gilberto Objío Subero. Gilberto, hemos visto y hemos tratado temas que yo sé que resultan de sumo interés para la ciudadanía. Todos, de una u otra manera, a no ser que sea un super ser humano, tiene que ir necesariamente donde un médico. Bueno, eso se produce desde el nacimiento mismo de la persona, a no ser que, como en el caso mío, yo no sé el de Pedro, que soy campesino, tuve la suerte de nacer con una partera, pero generalmente los niños que tuvieron la oportunidad, ya hasta en los campos, ya eso no existe, eso de la partera, nacen bajo la asistencia de un médico. De manera que el contacto ciudadano, médico, abogado es una práctica cotidiana y yo diría que es un ejercicio permanente y una relación que se da de manera permanente entre los diferentes seres humanos. Tú hablabas en el segmento anterior de una situación de lo que se pudiera considerar una práctica médica recurrente. Muchas veces se habla de que un ciudadano, un paciente, va a un centro hospitalario, básicamente cuando se trata de centros médicos privados, donde se busca un ejercicio mercurial de la medicina, y resolviéndose la situación de ese paciente con un procedimiento sencillo, porque la magnitud de la enfermedad que tiene no requiere, vamos, en este caso, de una intervención, como el ejemplo que tú ponías en el segmento anterior, en el caso de la instalación de la famosa bombita, que muchos hombres se sienten impotentes, quizás con un procedimiento o una consulta psicológica y tal vez se resolvía con medicamentos de otra naturaleza sin tener que recurrir a la instalación de la famosa bombita. El médico, al entender, sobre todo el médico que tiene la mentalidad mercurial, dice no, la única forma de resolver esto es instalando este procedimiento o el procedimiento de la bombita. Y procede a producir la cirugía, que obviamente conlleva
otro tipo de costos que se disparan enormemente en el caso del paciente, y sobre todo cuando el médico ve que el paciente tiene la posibilidad, aprovecha esa ocasión para... Bien, el asunto es que si en ese caso el paciente luego verifica una segunda opinión y esa segunda opinión le dice, no, pero tú no necesitabas eso, tú no necesitabas eso, eso se resolvía con esto y estos procedimientos. ¿Qué posibilidad tiene o qué posibilidades de éxito tendría que ese paciente proceda judicialmente a demandar tanto en responsabilidad civil como en responsabilidad penal al médico que incurre en este tipo de práctica? Bueno, en responsabilidad penal habría que ver un delito económico, habría que ver si hay estafa, si hay... que no creo, porque al final lo que recibió resolvía el problema que estaba ahí. De hecho, no veo mucha posibilidad penal. Ahora, si hablamos de responsabilidad civil, tendríamos que hablar de pérdida de la oportunidad o un daño económico al patrimonio o la posibilidad de un daño emergente futuro cierto, como podría ser los daños que son definitivos al órgano, porque una vez instalado este equipo ya no es reversible la operación, simplemente ha sido desprovista a la persona de la posibilidad de tener una vida distinta a aquella que comienza a tener a partir de la instalación de este equipo. Habría que ver, ¿hay interés? Hay un interés, la persona está habilitada porque hay un interés económico. ¿Hay un daño? Hay un daño porque recibió un costo mayor y la obligación de atenderse o de mantenimiento o de el mal funcionamiento que le pudiera dar en el futuro si se verifica. Pues no podemos hablar de una posibilidad de mal funcionamiento, sino que debe verificarse el funcionamiento erróneo. Hay una causa, fue la instalación de la persona. Hay un nexo de causalidad, se infringió una obligación del médico de consejo y dirección y de consentimiento informado, fue infringida. ¿Hay responsabilidad civil? Estamos obligados a decir que sí, que es responsabilidad civil. ¿A cuánto asciende el daño? Eso es soberano del juez. La parte pedirá a cuánto entiende que asciende su daño, tratará de probar cuál es el daño patrimonial y será condenado el médico en derecho a resarcir ese daño. Gilberto, pongámonos por un momento en los zapatos de los médicos, claro, que brindan tan importante servicio a la sociedad. Yo me pregunto, ¿cuál sería, si tú fueras a hacer una recomendación sobre las buenas prácticas que deberían fomentar los médicos, los centros de salud, a los fines de cumplir, digamos, con las previsiones mínimas para evitar riesgos de persecuciones civiles o penales como consecuencia de la práctica de la medicina? Eso me recuerda a una conferencia que estuve dando en Santiago, la Sociedad de Urología. No estamos hablando del caso de la bombita, pero estamos hablando de buenas prácticas legales para proteger defensivamente al médico, y la pudimos definir en varios aspectos. El primero de ellos es el cumplimiento estricto del consentimiento informado, pero un consentimiento válido a la luz de la legislación actual y de la jurisprudencia de referencia. Es decir, el médico tiene que estar consciente de que debe dar una información y de que ese paciente es un ente de derecho que tiene la potestad de decidir si sí o no al tratamiento que le propone el médico, no que le ordena, sino que le propone. Segundo, al médico tiene que entrarle por toda su conciencia la definitiva idea de que analizar al paciente como un número de ficha es un camino directo al tribunal. Ha aumentado la cantidad de demandas porque ya se ha perdido la unión personal médico-paciente. Teníamos antes un médico de cabecera con quien teníamos una vinculación casi familiar. A esa persona era muy difícil, cuesta arriba, aún en el evento de haber sufrido un daño, llevarlo a un tribunal. El médico entonces, para protegerse de demandas temerarias o de demandas por falta de conocimiento, hay que decirle que preserve la unión con el paciente, que lo atienda, que lo escuche y que lo acompañe. Y por último, estudiar las nuevas normas de cara a una práctica correcta, que son la Ley General de Salud, el Reglamento General de Hospitales y la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. Y de esas, destacar derechos de los pacientes y obligaciones de los médicos.
cubiertos esos aspectos, no va a poder eventualmente en un tribunal probarse la antijuricidad del acto médico. Si no hay un antijuricidad, aún habiendo daño, o sea, si no hay falta, porque mala práctica es hablar de la falta médica, no va a haber condena. No es que los médicos, con lo que le estoy diciendo, no van a ser llevados al tribunal. Es que si son llevados, tienen las máximas probabilidades de salir descargados del mismo. Esas son las recomendaciones. Gilberto, una pregunta que asalta a cualquiera que se enfrente a un proceso de responsabilidad médica es determinar cuánto vale la vida y hasta qué punto sería razonable que se estableciera un baremo, digamos, como se ha pretendido en algunas ocasiones, me parece que incluso anduvo por el Congreso hace algunos años un tema parecido, de establecer límites a la responsabilidad. Bueno, en Francia existe una responsabilidad tasada. Es un sistema que ellos tienen. No sé si es mejor o es peor. La responsabilidad tasada dice, persona, parámetro, persona de tal tipo, en edad profesional, sus partes funcionales, sus órganos valen tanto. El daño que sufre vale tanto. Con índices de multiplicación, o sea, factores multiplicativos en los siguientes factores. Si trabaja con ese órgano, si es profesional, si hay una edad, si es mayor o menor, se entiende que una persona más joven sufre un mayor daño porque va a tener que acompañar toda su vida con esa repercusión. Si una persona mayor tiene una cantidad de vida que ya agotó y por lo tanto lo que le queda no es tanto, entonces se hace un análisis matemático, ya objetivo, no subjetivo, y se analiza el daño moral aparte. En República Dominicana no tenemos eso y pecamos por responder por debajo de la media. Es decir, los jueces al condenar por responsabilidad médica tienden a menospreciar el daño sufrido porque usualmente la persona ha sufrido un daño parcial y no ha muerto. Y cuando una persona ha sufrido un daño parcial se entiende que esa persona, bueno, ha sufrido una consecuencia propia de estar vivo, que es ir al médico, todo ese tipo de cosas. Entiendo de que ninguno de los dos factores por sí solos son buenos. Hay que complementarlo con unas guías como sociedad, estableciendo cuál es el factor de referencia mínimo. ¿Cómo podemos compensar a una persona que ha sufrido un daño en X momento de su vida y que eso le va a repercutir peor o más favorablemente que otro? No un sistema estricto y cerrado como el francés, que a veces peca por ser injusto, ni un sistema abierto a la interpretación del juez, que también peca por ser injusto. Gilberto, como tú ya tienes una práctica profesional ya bastante extendida en esta materia, ¿cómo ha evolucionado la jurisprudencia dominicana en términos del reconocimiento de la responsabilidad médica, sobre todo en materia penal, que es la parte que podría ser más complicada en el caso de que un médico se hubiese envuelto en un caso de mala práctica? Yo sé de casos de médicos que han ido a prisión, finalmente han ido a prisión porque se le ha imputado la responsabilidad de haber cometido algún tipo de falta ya en el aspecto penal. Sí, bueno, República Dominicana ha avanzado, no sé si decir mucho, pero ha avanzado. Apenas en los años 80 fue que tuvimos la primera sentencia de responsabilidad médica. No fue penal, fue eminentemente civil. Hace algunos años conocimos el proceso de un eminente médico que terminó condenado a cumplir prisión. Realmente hay una discusión perenne si el médico debe o no ser sometido a un proceso penal en el marco de su profesión. A lo que yo estoy inclinado es a decir que el médico, como cualquier profesional, puede comprometer penalmente su responsabilidad si se construye una teoría del delito suficientemente fuerte que diga que ese médico actuó con una culpa tan grande, hubo tanto dolo, que realmente él estaba trabajando fuera del ámbito ético, fuera de la sombrilla de protección de la profesionalidad y comprometió su responsabilidad penal pura y simplemente. No hay que discutir que aquellos que dicen ser médicos y no son médicos cuando actúan están comprometiendo su responsabilidad penal. Eso no hay que discutirlo, están cometiendo una infracción penal. Lo que hay que discutir es si aquellos que no,
Si aquellos que son médicos, aquellos que están haciendo el trabajo que tienen que hacer, al generar un daño, son penalmente responsables. Es una discusión que la sociedad debe asumirla desde el punto de vista económico y de bienestar social, porque son elementos sumamente importantes para la sociedad, preservar una cartera de médicos que pueda darle respuesta a una población que cada vez necesita más salud. En la práctica médica hay una, si se quiere, práctica subrepticia, ilegal, porque esa sí está taxativamente contemplada y castigada en el actual Código Penal, aunque ha sido sujeta de amplios debates, que tiene que ver con la práctica del aborto. Sabe que hay algunos médicos que se han dedicado y han hecho una especialización del aborto. Como el aborto es castigado en nuestro Código Penal, algunos se han producido muchos casos de sometimiento de médicos, que incluso debido a una práctica, vamos a decir, una mala práctica del aborto, han producido hasta la muerte del paciente. Ha habido muchos casos, ya eso es de hace muchos años. ¿Cómo eso ha venido disminuyendo o aumentando con el pasar de los tiempos y cómo ha sido el abordaje de los tribunales en razón de que ya esto se ha ido visibilizando, el aborto, donde hay corriente, incluso en la actual reforma del Código Penal, que se habla del aborto terapéutico, se habla de la despenalización del aborto? ¿Cómo esto se ha venido configurando y expresando actualmente? Bien, la realidad es que en los tribunales yo no he visto procesos persiguiendo a médicos por aborto. Ahora bien, yo tengo una crítica a la sociedad, que la digo libremente. Esta es una sociedad muy hipócrita, porque la mujer va en procura de ese servicio y ella es cómplice. Si hay un delito penal, ella es cómplice del delito cometido, porque a ella no se le comete el delito en desconocimiento de lo que procura. La sociedad tiene que identificar qué delitos quiere perseguir y qué delitos no quiere perseguir. ¿Cuál es la política social que va a buscar para proteger a las personas en situaciones de pobreza, en situaciones de necesidad, en situaciones médicas de necesidad, porque hay personas que tienen que estar sometidas a un proceso abortivo porque su propia salud está en peligro? Hay que reconocer cuál es el derecho a la vida. Esto no es una discusión eminentemente ni legal ni procesalista, es una discusión social. Y como discusión social, la sociedad debe despertar de esa hipocresía que tiene y descubrir si los tribunales están a disposición o no de acciones judiciales en contra de personas que han ido a atender el servicio que ellas han ido provocando. Porque yo hasta hoy en día no he visto en un periódico ninguna clínica diciendo aquí se aborta, venga, embarácese y venga. No, no lo hacen. Creo, sin embargo, que el delito del aborto o la noción de aborto debe ser, como todo en la vida, contextualizado. Decía Ortega C., el hombre es él y sus circunstancias. Decía el filósofo ahora voy a quedar mal en cámara, pero no importa. Cuando yo entro al río y salgo del río, ni soy yo el mismo, ni es el mismo el río. Lo que quiero decir con esto es que como sociedad, si permanecemos con los extremos, vamos a pecar de extremistas y no vamos a tener una solución contextualizada. Bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguimos con Principalmente. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir
no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. En conmemoración del 170 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, la Cámara de Diputados celebró la Semana de la Constitución con una exposición y una serie de actividades encabezadas por su presidente Abel Martínez, quien hizo un llamado a mantener el espíritu de los trinitarios. Hoy más que nunca, el espíritu trinitario, el espíritu duartiano nos llama a cada uno como dominicanos, como nación, como Estado, a defenderla. Hoy en día, que organismos internacionales han querido mancillar con decisiones impropias y abusivas el nombre de la República Dominicana y con ello la soberanía que tanto han luchado grandes dominicanos y que al día de hoy nosotros seguimos preservando. Más de 2.500 estudiantes de diferentes puntos del país visitaron este órgano legislativo, donde los expositores les ofrecieron explicaciones en torno a las 38 modificaciones realizadas a la Carta Magna, cuyos ejemplares fueron exhibidos en la exposición. El recorrido se iniciaba con la primera Constitución dominicana, firmada en el 1844 en San Cristóbal, hasta llegar a la más reciente. Además, la exhibición de la Constitución infantil, la Constitución en sistema braille. La celebración concluyó con la presentación de la Constitución infantil a más de 3.000 niños del municipio de Jaina en la provincia de San Cristóbal. Vamos a dar un fuerte aprobado a nuestra Constitución, a la dignidad y al orgullo dominicano. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con el licenciado Gilberto Objío Subero. Gilberto, nos hemos referido a la responsabilidad del médico y más o menos lo que tiene que hacer un paciente cuando se ve afectado por esta situación. ¿Cuál sería, en el caso del Estado, la responsabilidad que debe asumir el Estado frente a una situación en que se haya producido una mala práctica médica, pero además esto haya dado al traste con la vida de la persona o con la producción de una lesión permanente en el caso de que la persona siga viva? Interesantísimo. En la República Dominicana estamos viendo cada vez más acciones contra el Estado por la deficiencia en el proveer un servicio de salud adecuado. De hecho, a raíz de la nueva Constitución del 2010, que ya no es tan nueva, y la concretización constitucional de la responsabilidad del funcionario como un ente responsable por los actos de administración que provee y los actos de servicio. Y sumado a eso, lo que contempla la ley 35806 de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que establece que el proveedor privado o público, y dice que el que da un servicio, sea privado o público, está sometido al ámbito de responsabilidad que establece la misma ley, artículo 100 y siguiente,
te dice claramente que el Estado es responsable. Si dentro de un hospital público se produce una mala práctica, debe ser condenado el Estado a la reparación del mismo. De eso no se discute en otros países. Aquí tampoco debería discutirse eso. Porque una persona que va a recibir un servicio no tiene por qué recibir un servicio peor si va al Estado que si va al ente privado. Ni debe el Estado estar exento de pagar la responsabilidad que se le comete contra esa persona. Señora, aquí hay casos desoladores. El caso de los niños del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de Altagracia, la maternidad. En ese hospital han sucedido cosas que han salido en la prensa. Un niño que perdió un pie porque una lámpara de incubadora le cayó al pie del niño en la incubadora, dentro de la incubadora, o sea, producto defectuoso le cae al pie al niño. Dura tanto esa lámpara ahí que le quema hasta los huesos. Es necesario amputarle el pie, las últimas falanges, la mitad del pie al niño. Y es imposible pensar que a eso no se le puede imputar responsabilidad. Ahora, ¿a dónde? En el Tribunal Superior Superior Administrativo, responsabilidad de Estado. Podríamos hablar de la dual competencia en derecho administrativo. Podemos hablar que como es un servicio que se da como si fuese un proveedor privado, también los tribunales civiles a elección del demandante podrían ser apoderados. El caso es procedimental. De fondo hay responsabilidad pública. Gilberto, tú has mencionado en varias ocasiones la Ley de Derechos del Consumidor y cómo esta es otra de las herramientas de las que se dispone para encarar procesos en que está envuelta la responsabilidad médica. Cuando un paciente, frente a uno de esos conflictos que se presente, acude a esas normas de la Ley de Derechos del Consumidor, ¿qué tipo de asistencia, protección, qué le provee Proconsumidor y cómo viene esto a contribuir a la solución de su conflicto? Bueno, realmente la herramienta como tal ha sido utilizada principalmente en los tribunales civiles como una base legal para la responsabilidad de cara a la posibilidad que da la misma ley de llevar paralelamente autónomamente, cuando lo que se percibe es una resarción patrimonial, llevarla por los tribunales civiles sin tener que ir por la vía administrativa. No hay duda alguna de que Proconsumidor podría darle una asistencia a la hora de emitir un acta de no conciliación o un dictamen, como lo dice la misma ley, que la Dirección General de Proconsumidor puede emitir un dictamen sobre lo que entiende que ha sido la vulneración de los derechos y ese dictamen ser enmarcado dentro de un proceso como un elemento de prueba para que el tribunal vaya bastante suave y pueda determinar la cuantía de la condena. La realidad es que esa ley es una herramienta para los abogados que litigan en los tribunales civiles y el tribunal administrativo y el tribunal penal principalmente. Ahora, Proconsumidor tiene la competencia para conocerlo, definitivamente que sí. Tiene además la potestad de ayudar a la persona, pero naturalmente es su función social, de eso que estamos hablando. Debe hacerlo, naturalmente. La persona sabe que puede hacerlo, no lo sabe. La persona no sabe, no entra en su mente todavía que él es un consumidor, no un paciente. O sea, es paciente y es consumidor, pero eso es un servicio y como servicio no es un servicio que está fuera de la ley, es un servicio que está muy regido, muy garantizado y del cual se necesita las mayores garantías del Estado. El Estado tiene que ponerse la pila con eso y Proconsumidor tiene ahí un trabajo que no ha hecho, una tarea pendiente en el servicio de salud, especialmente el público. Y el defensor del Estado también, que del defensor del Estado no se habla. El defensor del Estado tiene que estar también involucrado e investigar por qué fue, por ejemplo, que en la maternidad, esa tubería de aire, cuando le dieron mantenimiento, déjeme decirle algo, el Reglamento General de Hospitales de la República Dominicana dice que el director de los hospitales tiene la obligación de garantizar que la planta física reciba el mantenimiento y esté en condiciones para que su uso normal no provea daños. Quiere decir que si en esas tuberías no se hizo un trabajo de mantenimiento o de supervisación de su instalación, el director del hospital, a la luz de ese reglamento, tiene un caso pendiente para probar si ha sido responsable o no. No voy a decir que es responsable, pero tiene un caso pendiente ahí, porque murieron 4 niños y tuvieron que ser llevados 78. O sea que en este país, el defensor del pueblo tiene que ponerse allá a investigar cómo eso sucedió ahí, porque ese reglamento está y no está siendo aplicado. Una cuestión ya también
lo que podría llamarse una novedad, digamos, aplicable a la responsabilidad médica. Tradicionalmente nos enseñaron en la universidad que quien alega un hecho le corresponde probarlo. Sí. Sin embargo, modernamente hay una doctrina que habla de las cargas dinámicas de prueba, en donde le atribuyen esa carga, si pudiera llamarse de esa manera, a quien está en mejores condiciones de proveer la prueba. En el caso de la responsabilidad médica, lógicamente que parece que quien conoce lo que pasó con mucha más profundidad que cualquiera es quien ejerce el oficio. Sería muy difícil para la víctima, digamos, proveerse de la información indispensable para accionar. Puesto esto de cara a nuestro régimen de prueba, ¿cuál es tu consideración, la confluencia entre esta nueva doctrina con el régimen legal de la prueba que tenemos en República Dominicana? Interesantísimo eso. De hecho, en un trabajo de maestría íbamos a abordar ese tema. Quedó inconcluso, es un trabajo pendiente por hacer, pero sin embargo le voy a decir lo siguiente. La obligación contractual en el 1134 de ejercer las obligaciones de buena fe, te dice a ti que de ahí nacen obligaciones jurisprudenciales. Dentro de esas obligaciones jurisprudenciales tenemos la obligación de información. Esa obligación de información, no estoy hablando de la ley 358, estoy hablando del Código Civil de 1804, traducido en el 1888. Esa obligación de información y de ejecución de buena fe de las obligaciones es el principio fundamental por el cual el juez, en su poder de instrucción, puede solicitar a la parte que tiene el depósito de los documentos que los provea mediante una producción forzosa de documentos. Hasta ahora sí que se ha venido haciendo. Se hace a petición de parte por el principio dispositivo del derecho procedimental. Sin embargo, los jueces tienen la potestad de cambiar el proceso de la prueba hoy en día por la ley 358 de protección de los consumidores y por la ley 4201, que establece que el expediente médico es de propiedad del paciente, es del paciente, no es del médico. Y quiere decir así, que cuando uno va al tribunal, y uno va sin prueba cuando uno es paciente, y le solicita que deposite el médico el expediente, el simple hecho de ellos alegar el artículo 1315, de que ellos están alegando y no han probado, no es suficiente para salir del ámbito de la responsabilidad, sino que automáticamente compromete la responsabilidad si no lo deposita. Porque es una obligación de ellos disponer eso. Si a mí me enfrentaran en un tribunal con un procedimiento de esa naturaleza donde quieren limitar el acceso a la prueba, inmediatamente están cometiendo una falta médica por no disponer de la documentación necesaria y por lo tanto debería haber una condena automática contra el médico por pérdida de la oportunidad al acceso de justicia, que es un derecho fundamental del paciente. La verdad, Gilberto, que ha resultado el tiempo escaso para hablar contigo de este tema. Nosotros estamos sumamente complacidos de tu comparecencia y quizás en una próxima oportunidad podamos abordar otros temas que quedaron pendientes y que en una hora resultan insuficientes. Muchas gracias, Gilberto. Un placer a todos ustedes.